¡Qué deliciosa paradoja! Me dicen que vivimos en la era de la razón, cuando en realidad habitamos la época de las supersticiones más absurdas que la humanidad haya conocido. Nuestros contemporáneos, que se jactan de haber superado la credulidad religiosa, creen simultáneamente que el universo surgió de la nada por casualidad, que la conciencia brotó de la materia inconsciente y que códigos morales universales emergieron de procesos sin propósito. Y luego tienen la audacia de llamar irracional a quienes creemos en Dios. Es como si un hombre que cree que su reloj se armó solo al caer las piezas accidentalmente en su bolsillo, se riera de otro por creer que tuvo un relojero. El primero se considera científico, el segundo, supersticioso. Pero pregunto, ¿quién está realmente usando su razón? Hoy quiero demostrarles algo que debería ser obvio pero que la modernidad ha logrado oscurecer, que la fe cristiana no es el enemigo de la razón, sino su culminación más perfecta. Que creer en Dios no es un salto al vacío, sino el único aterrizaje seguro después de un vuelo lógico riguroso. Que las personas más racionales de la historia no han sido los escépticos, sino los creyentes que tuvieron el valor de seguir la evidencia hasta donde los llevaba, incluso cuando los conducía directamente a los pies de Cristo. Verán, mis queridos amigos, hay dos tipos de personas que no creen en Dios, aquellas que no han pensado lo suficiente, y aquellas que han pensado demasiado mal. Los primeros siguen los prejuicios de su época sin examinarlos, los segundos se han enredado tanto en sus propias complejidades que han perdido el hilo de la lógica simple. Pero existe un tercer tipo, aquellos que han pensado con claridad y valor, y han descubierto que cada camino de la razón honesta lleva inevitablemente a la misma conclusión extraordinaria, que detrás de este universo asombroso, ordenado y significativo debe existir una mente aún más asombrosa, más ordenada y más significativa. Durante los próximos minutos, los invito a un pequeño ejercicio de sentido común. No les pediré que abandonen su razón, sino todo lo contrario, que la usen con más rigor del que jamás han empleado. Que examinen las suposiciones que dan por sentadas. Que se pregunten si realmente es más racional creer que todo surgió de la nada, o que todo surgió de alguien. Porque aquí está la paradoja más hermosa, en un mundo que venera la razón pero practica la irracionalidad, en una época que proclama la lógica pero vive en contradicción, el acto más revolucionario que pueden realizar es precisamente el acto más antiguo de todos, usar realmente su mente para llegar hasta Dios. Capítulo 1. Demolición alegre de falacias modernas. Permítanme comenzar con una observación que debería estremecer a cualquier persona pensante. Nuestros contemporáneos racionales han logrado la hazaña extraordinaria de creer en milagros mucho más improbables que los que rechazaban en el cristianismo. Han expulsado al sobrenatural por la puerta principal, solo para recibirlo por la ventana trasera disfrazado de ciencia. Consideren, por ejemplo, la doctrina moderna de que la vida surgió espontáneamente de la materia muerta. Esto no es una teoría científica, es un milagro ateo. Si yo les dijera que vi a un hombre resucitar después de 3 días, me llamarían crédulo. Pero si les digo que todo el universo viviente resucitó espontáneamente de un cadáver cósmico, me llamarán científico. ¿Dónde está aquí la lógica? O tomemos la curiosa fe moderna en el progreso inevitable. Nuestros progresistas creen fervientemente que la humanidad mejora automáticamente con el tiempo, sin ninguna guía inteligente, simplemente porque debe hacerlo. Es como creer que si dejamos caer suficientes veces las letras del alfabeto, eventualmente escribirán la Divina Comedia. Pero cuando un cristiano sugiere que podría haber una mente guiando el proceso, se le acusa de pensamiento mágico. La superstición más graciosa de todas es la creencia de que el pensamiento humano es confiable si viene del cerebro de un mono evolucionado por casualidad, pero no confiable si viene del cerebro creado por Dios. ¿Por qué deberíamos confiar en las conclusiones de un órgano que se formó aleatoriamente para sobrevivir?
no para conocer la verdad. Es como confiar en la precisión de un reloj que se armó por accidente en una explosión. Y luego está la doctrina extraordinaria de que la moralidad es real pero no tiene fuente real. Nuestros humanistas seculares insisten en que debemos comportarnos moralmente, pero niegan que existe una base objetiva para la moral. Es como insistir en que todos deben jugar por las reglas de un juego que admiten que nadie inventó. Cuando un cristiano señala que las reglas morales requieren un legislador moral, se le dice que está siendo simplista. Pero crear una ética del aire es, aparentemente, sofisticación intelectual. La contradicción se vuelve aún más deliciosa cuando observamos cómo estos mismos pensadores racionales tratan cualquier desafío a sus creencias. Mencionen la posibilidad de diseño inteligente y verán que responden no con argumentos, sino con la misma indignación emocional que ellos atribuyen a los fanáticos religiosos. La diferencia es que nosotros, los creyentes, admitimos que tenemos fe, ellos practican la fe pero que el cristianismo. Deben creer que la nada explosionó y se convirtió en todo. El desorden se organizó espontáneamente en complejidad extraordinaria. Lo inconsciente desarrolló conciencia. Lo amoral generó sensibilidad moral. Lo sin propósito creó seres obsesionados con el propósito. Y todo esto ocurrió por casualidad, múltiples veces, en perfecta secuencia. Luego tienen la audacia de llamar a esto seguir la evidencia a donde lleve, cuando en realidad están siguiendo una filosofía preestablecida a pesar de la evidencia. La ironía suprema es que estos librepensadores no se atreven a pensar libremente sobre la posibilidad más obvia de todas. Han decidido de antemano que Dios no puede existir, y luego interpretan toda la evidencia bajo esa suposición. Es como un detective que decide de antemano que cierto sospechoso es inocente, y luego fuerza todas las pistas para que se ajusten a esa conclusión. Pero la paradoja más hermosa es esta: en su intento de eliminar lo sobrenatural, han creado un naturalismo que es infinitamente más sobrenatural que cualquier religión. Han reemplazado un milagro inteligente con millones de milagros ciegos. Han cambiado un misterio que explica todo por múltiples misterios que no explican nada. Y cuando los cristianos señalamos estas contradicciones con una sonrisa, nos acusan de ser antiintelectuales. Pero pregunto, ¿qué es más intelectual? ¿Crear una filosofía que requiere creer en imposibilidades múltiples, o aceptar la explicación más simple y elegante que la humanidad ha encontrado para el enigma de la existencia? La verdad es que el ateísmo moderno no es el triunfo de la razón sobre la fe, sino el triunfo de una fe ciega sobre la razón clara. Y la primera victoria de la verdadera racionalidad es reconocer esto con honestidad y humor. Capítulo 2. El paradoxo central del cristianismo. Aquí llegamos al corazón del asunto, al paradoxo que confunde a los intelectuales pero deleita a los niños, que las aparentes contradicciones del cristianismo son precisamente las señales de su verdad. Como un código secreto que solo puede ser descifrado por mentes que han aprendido a ver más allá de las apariencias superficiales. Consideren la primera gran paradoja, que el cristianismo es simultáneamente la religión más humilde y la más orgullosa que ha existido. Es humilde porque insiste en que los humanos somos pecadores desesperadamente necesitados de salvación. Es orgullosa porque proclama que estos mismos pecadores son tan valiosos que Dios mismo murió por ellos. Los humanistas seculares encuentran esto contradictorio, pero se pierden la belleza lógica. Solo una religión que comprende tanto la grandeza como la miseria humana puede tratar adecuadamente con la complejidad real de la naturaleza humana. Luego está la paradoja de la libertad cristiana, que solo encontramos verdadera libertad sometiéndonos a Dios. Los libertinos modernos se ríen de esto, pero vivan un poco y descubrirán que la libertad sin límite se convierte inevitablemente en esclavitud a los caprichos. Es como un río,
solo es poderoso y hermoso dentro de sus orillas. Sin límites, se convierte en pantano estancado. La paradoja de la sabiduría cristiana es aún más deliciosa, que para ser verdaderamente sabio, primero debemos reconocer nuestra ignorancia. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Los intelectuales modernos consideran esto antiintelectual, pero ¿qué podría ser más intelectual que reconocer los límites del intelecto? El verdadero científico sabe lo poco que sabe, el pseudocientífico cree saberlo todo. Pero la paradoja suprema, la que resume todas las demás, es la encarnación misma, que Dios se hizo hombre. Aquí está la contradicción aparente que ha desconcertado a filósofos durante 2 milenios. ¿Cómo puede lo infinito limitarse? ¿Cómo puede lo eterno entrar en el tiempo? ¿Cómo puede lo perfecto sufrir? Los racionalistas han gastado océanos de tinta tratando de demostrar que esto es lógicamente imposible. Pero se pierden el punto, no es que sea lógicamente imposible, sino que está más allá de la lógica ordinaria, en la misma forma en que el amor está más allá del cálculo matemático. Pueden medir la velocidad de los latidos del corazón de un enamorado, pero no pueden reducir el amor a esas mediciones. La encarnación resuelve paradojas que ninguna filosofía puramente humana ha podido tocar. ¿Cómo puede el ser humano ser tanto noble como vil? Porque lleva la imagen de Dios pero está caído. ¿Cómo puede la historia tener tanto significado como sufrimiento? Porque Dios entró en la historia y redimió el sufrimiento. ¿Cómo pueden coexistir la justicia perfecta y la misericordia infinita? Porque en la cruz se encuentran y se abrazan. Es exactamente como una ecuación matemática compleja que parece irresoluble hasta que aplicamos la fórmula correcta, y entonces todas las variables se alinean perfectamente. La encarnación es la fórmula que hace que todas las contradicciones de la existencia humana se resuelvan en armonía. Los filósofos griegos podían concebir un Dios distante e inmutable, pero no podían imaginar un Dios que amara tanto que estuviera dispuesto a sufrir. Los humanistas modernos pueden imaginar la bondad humana, pero no pueden explicar de dónde viene o por qué debería importar en un universo sin propósito. Solo el cristianismo ofrece un Dios que es tanto trascendente como íntimo, tanto justo como misericordioso, tanto poderoso como vulnerable. Y aquí está la ironía más hermosa: los críticos del cristianismo lo atacan precisamente por las características que lo hacen único y verdadero. Se quejan de que es demasiado paradójico, pero la vida misma es paradójica. Se quejan de que requiere fe, pero ellos ejercen fe en sus propias suposiciones filosóficas. Se quejan de que es misterioso, pero prefieren un misterio que explica todo a una claridad que no explica nada. La verdad es que las paradojas cristianas no son errores lógicos, sino percepciones profundas sobre la naturaleza de la realidad. Son como ventanas que nos permiten ver aspectos de la verdad que serían invisibles desde una sola perspectiva. Un diamante parece diferente desde cada ángulo, pero sigue siendo el mismo diamante precioso. Cuando los escépticos finalmente comprendan que las contradicciones aparentes del cristianismo son en realidad complementariedades necesarias, habrán dado el primer paso hacia la fe verdadera. Porque la fe no es creer a pesar de la evidencia, sino creer debido a una evidencia tan rica y compleja que requiere todos los recursos del corazón y la mente para ser aprendida plenamente. Capítulo 3. Senso común como camino para fe. Ahora permítanme llevarlos por el sendero más directo hacia la fe, el camino del sentido común. Porque aquí está una de las paradojas más encantadoras de nuestro tiempo, que en una era que se considera supremamente racional, el acto más revolucionario es simplemente usar el sentido común que Dios dio a todo ser humano. Comencemos con una observación tan simple que la mayoría la pasa por alto: ustedes actúan como si la vida tuviera significado. Cada decisión que toman, cada valor que defienden, cada injusticia que los indigna,
proclama su creencia de que algunas cosas realmente importan más que otras. Incluso el nihilista más dedicado se molesta cuando alguien le roba la billetera, revelando que en el fondo cree en conceptos como mío y tuyo, correcto e incorrecto. Pero si el universo es realmente el producto de fuerzas ciegas y casuales, si no somos más que accidentes cósmicos en un planeta insignificante, ¿de dónde viene esta sensación universal de que la vida tiene propósito y significado? Los materialistas nos dicen que es una ilusión evolucionaria útil para la supervivencia. Pero esto plantea una pregunta deliciosa: ¿por qué deberíamos confiar en cerebros que evolucionaron para sobrevivir, no para conocer la verdad, cuando nos dicen que el significado es una ilusión? Es como confiar en un compás que sabemos que fue diseñado para apuntar al norte magnético cuando nos dice que el norte verdadero no existe. Si nuestros cerebros están programados para creer en significado para sobrevivir, ¿cómo podemos estar seguros de que están diciendo la verdad cuando proclaman que no hay significado real? Consideremos ahora nuestra experiencia moral universal. Todos ustedes saben, con una certeza que no requiere argumentos, que es malo torturar niños por diversión. No necesitan un doctorado en filosofía para estar seguros de esto. No necesitan encuestas estadísticas para confirmarlo. Lo saben con la misma inmediatez con que saben que duele cuando se golpean el dedo del pie. Pero esta certeza moral plantea preguntas fascinantes. Si la moralidad es simplemente una convención social, ¿por qué sentimos que trasciende las convenciones sociales? Si es solo un instinto evolutivo, ¿por qué frecuentemente nos impulsa a actuar contra nuestros instintos de supervivencia? Los padres que sacrifican su vida por sus hijos, los buenos samaritanos que arriesgan todo por extraños, los mártires que prefieren la muerte a la traición, todos estos casos desafían cualquier explicación puramente evolucionaria. La respuesta más simple, la que cualquier niño podría comprender, es que existe realmente una ley moral, y por tanto debe existir un legislador moral. No es que inventemos la moralidad, es que la descubrimos, como descubrimos las leyes de la matemática o la física. Luego está el asunto del asombro. Todos ustedes han experimentado momentos cuando la belleza de una puesta de sol, la complejidad de una flor, o la inmensidad del cielo estrellado los ha dejado sin palabras. En esos momentos, algo dentro de ustedes reconoce que están en presencia de algo que trasciende lo puramente material. Los ateos nos dicen que esto es solo una reacción química en el cerebro, pero ¿por qué deberíamos tener cerebros capaces de tal reacción en primer lugar? Si somos realmente solo máquinas de supervivencia sofisticadas, ¿por qué desarrollamos la capacidad de ser conmovidos por la belleza que no tiene valor de supervivencia? ¿Por qué nos fascina la música, cuando el silencio sería más eficiente? ¿Por qué buscamos la verdad, incluso cuando es dolorosa, cuando las ilusiones cómodas serían más útiles para la supervivencia? La respuesta del sentido común es que fuimos hechos para algo más que la mera supervivencia. Que llevamos dentro de nosotros ecos de nuestro origen divino, como un diapasón que resuena cuando escucha la nota correcta. Pero aquí viene el momento crucial del discernimiento. Les invito a hacer un experimento mental honesto. Examinen sus propias intuiciones más profundas sobre la vida, el significado, la moralidad y la belleza. No las descarten porque los intelectuales modernos les han dicho que son primitivas o ilusorias. Pregúntense, ¿es más probable que estas intuiciones universales y persistentes sean errores cósmicos, o pistas sobre la naturaleza real de la realidad? ¿Es más racional creer que nuestro sentido de significado es una ilusión en un universo sin significado, o que nuestro sentido de significado refleja un universo verdaderamente significativo? ¿Es más lógico pensar que nuestro anhelo de lo infinito es un error evolutivo, o una señal de que fuimos hechos para lo infinito? El sentido común, cuando se libera de los prejuicios filosóficos modernos, apunta consistentemente en una dirección, hacia un universo creado con propósito por una mente infinitamente sabia y amorosa.
Y esa dirección lleva directamente a la fe. Capítulo 4. La alegría distintiva da ortodoxia. Ahora permítanme hablarles de la prueba más convincente de la verdad cristiana, la alegría única e inextinguible que produce la ortodoxia. Porque aquí está una paradoja que debería hacer reflexionar a cualquier observador honesto, que las doctrinas que los modernos consideran más deprimentes resultan ser las fuentes de la alegría más pura y duradera que la humanidad ha conocido. Consideren, por ejemplo, la doctrina del pecado original. Los progresistas modernos la consideran la enseñanza más pesimista del cristianismo. ¡Qué maravillosamente se equivocan! La doctrina del pecado original es en realidad la enseñanza más optimista jamás proclamada, porque explica exactamente por qué el mundo está mal sin destruir nuestra esperanza de que puede ser corregido. Cuando acepto que soy un pecador, súbitamente el mundo tiene sentido. Ya no tengo que fingir que soy perfecto o pretender que los demás lo son. Puedo reconocer mis fallas sin desesperarme, porque sé que fui hecho para algo mejor. Puedo ver la maldad del mundo sin volverme cínico, porque entiendo que no es la condición natural sino la condición caída de la humanidad. Compare esto con el optimismo forzado del humanismo secular. Deben insistir en que los humanos son básicamente buenos, y luego explicar por qué el mundo está lleno de guerra, crueldad e injusticia. Terminan siendo más pesimistas que los cristianos, porque para ellos el mal es inexplicable y probablemente permanente. Para nosotros, el mal es explicable y ciertamente temporal. O tomemos la doctrina de la humildad cristiana. Los nietzscheanos la denuncian como debilidad esclava, pero produce el tipo de fuerza que ellos solo pueden soñar. El cristiano humilde puede reírse de sí mismo porque su valor no depende de su propia perfección sino del amor de Dios. Puede admitir errores sin perder dignidad, porque su dignidad viene de ser hijo de Dios, no de sus logros. Mientras tanto, el superhombre moderno vive en terror constante de parecer débil o equivocado, porque toda su identidad depende de mantener una imagen de superioridad. ¿Quién es realmente más libre, el que puede reírse de sus propias fallas, o el que debe defenderlas desesperadamente? La paradoja de la obediencia cristiana es aún más deliciosa. Nos dicen que seguir los mandamientos de Dios es esclavitud, pero cada cristiano sincero descubre que es la libertad más exquisita. Es como un pianista que encuentra libertad musical precisamente siguiendo las reglas de la armonía, o como un bailarín que encuentra gracia siguiendo los pasos de la danza. Los libertinos modernos, que proclaman su libertad de todas las reglas morales, terminan esclavizados por sus propios apetitos. Se parecen a un hombre que declara su libertad del mapa mientras conduce en círculos, perdido y frustrado. El cristiano que acepta la esclavitud de la ley moral encuentra que puede navegar por la vida con confianza y alegría. Pero la fuente más profunda de alegría cristiana es la doctrina de la providencia, la fe de que Dios está trabajando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta no es una creencia ingenua de que nada malo nos pasará, sino la convicción profunda de que incluso las cosas malas pueden ser transformadas en bendiciones por un Dios infinitamente sabio y amoroso. Esto produce un tipo de alegría que es inmune a las circunstancias externas. El cristiano puede estar triste por las tragedias, pero nunca desesperado, porque sabe que la historia tiene un final feliz. Puede luchar contra la injusticia sin amargarse, porque confía en que la justicia final está garantizada. Puede sufrir sin resentimiento, porque ve el sufrimiento como participación en la obra redentora de Cristo. Compare esto con la alegría secular, que depende completamente de que las circunstancias sean favorables. Cuando llegan las dificultades inevitables, se desmorona inmediatamente en desesperación o cinismo. Es como una casa construida sobre arena, hermosa cuando el tiempo es bueno, pero destinada a colapsar cuando llegan las tormentas. La alegría cristiana, en cambio, es como una casa construida sobre roca.
Puede ser sacudida por las tormentas, pero nunca destruida, porque sus fundamentos están en verdades eternas, no en circunstancias temporales. Y aquí está la evidencia más convincente: observen a los santos a través de la historia. Estos hombres y mujeres que abrazaron completamente la ortodoxia cristiana, incluyendo sus doctrinas más severas, han sido consistentemente las personas más alegres que la humanidad ha producido. San Francisco cantaba mientras abrazaba leprosos. Santa Teresa de Ávila se reía mientras reformaba conventos. San Felipe Neri bromearía mientras convertía pecadores. Esta alegría no era superficial o forzada, sino profunda y auténtica, brotando de una fuente que las circunstancias externas no podían contaminar. Era la alegría de personas que habían encontrado el secreto del universo, que fueron amadas desde la eternidad por un Dios infinitamente bueno, y que esta verdad hace que todo lo demás sea relativamente. Capítulo 5. Crítica constructiva da modernidade. Ahora, mis queridos contemporáneos, permítanme ejercer el antiguo privilegio cristiano de amar lo suficiente como para criticar. Porque el cristianismo, siendo la religión del amor verdadero, siempre ha insistido en que el amor real incluye la honestidad sobre los defectos del amado. Y amo demasiado a esta era moderna como para no señalar dónde se ha extraviado de manera tan encantadora. La primera característica curiosa de la modernidad es su fe inquebrantable en el progreso, combinada con su completa incapacidad para definir hacia dónde progresamos. Es como un hombre que corre entusiásticamente sin saber hacia dónde va, o un conductor que acelera sin consultar el mapa. Cuando les preguntamos a nuestros progresistas qué constituye progreso, nos dan respuestas circulares: progreso es movimiento hacia adelante, nos dicen. ¿Pero hacia dónde? Insistimos. Hacia el progreso, responden triunfalmente. Esta confusión ha producido la situación absurda donde llamamos progreso a desarrollos que claramente empeoran la condición humana. Hemos progresado de comunidades estables a aislamiento urbano, de familias extendidas a individuos solitarios, de tradiciones ricas a entretenimientos vacíos. Es como llamar progreso al movimiento de un hombre que camina en círculos simplemente porque está en movimiento. La segunda peculiaridad moderna es la doctrina extraordinaria de la tolerancia selectiva. Nuestros contemporáneos se enorgullecen de ser infinitamente tolerantes con todas las ideas, excepto con la idea de que algunas ideas podrían ser verdaderas y otras falsas. Son tolerantes con todas las religiones, excepto con las religiones que afirman ser verdaderas. Son tolerantes con todas las moralidades, excepto con las moralidades que pretenden ser objetivas. Es una tolerancia muy curiosa que tolera todo excepto la intolerancia, sin reconocer que esto hace que la tolerancia misma sea intolerante. Como un club que acepta a todos los miembros excepto a aquellos que creen que el club debería tener estándares de membresía. La tercera contradicción deliciosa es el culto moderno a la individualidad, que ha producido la conformidad más rígida que la historia ha conocido. Nuestros individualistas se visten idénticamente, piensan idénticamente, hablan idénticamente, y luego se felicitan por su originalidad. Es como una fábrica que produce millones de productos únicos idénticos. La verdadera individualidad cristiana, que celebra la singularidad de cada alma creada a imagen de Dios, ha sido reemplazada por una pseudo-individualidad que simplemente significa conformarse a las modas más recientes de la no conformidad. El resultado es que tenemos más individualistas y menos individuos verdaderos que nunca antes. Luego está la fe moderna en la ciencia como solución para todos los problemas humanos, combinada con una ignorancia completa sobre las limitaciones de la ciencia. Nuestros científicos modernos son como un hombre con un martillo excelente que insiste en que todos los problemas son clavos. Pueden decirnos cómo funciona el universo físico, pero cuando intentan decirnos por qué vale la pena que funcione, están fuera de su expertise.
El resultado es que hemos desarrollado un poder tecnológico extraordinario sin sabiduría correspondiente sobre cómo usarlo. Es como dar armas nucleares a niños, tecnológicamente impresionante, moralmente terrorizante. La quinta característica moderna es la obsesión con la libertad sin responsabilidad. Nuestros libertarios quieren todos los privilegios de la civilización sin ninguna de sus obligaciones. Quieren carreteras sin impuestos, orden sin autoridad, derechos sin deberes. Es como querer los beneficios del matrimonio sin los votos, o las recompensas de la educación sin el esfuerzo del estudio. Esta mentalidad ha producido una sociedad de adultos que actúan como adolescentes perpetuos, exigiendo independencia mientras dependen de otros para mantenimiento, insistiendo en derechos mientras ignoran responsabilidades, proclamando libertad mientras son esclavos de sus impulsos. Pero quizás la contradicción más profunda de la modernidad es su simultánea adoración y desprecio por la humanidad. Por un lado, hace del hombre la medida de todas las cosas, sin referencia a estándares trascendentes. Por otro lado, reduce al hombre a un animal evolucionado sin dignidad especial o propósito eterno. El resultado es una humanidad que se considera tanto demasiado importante como completamente insignificante, demasiado importante para someterse a Dios, pero demasiado insignificante para que su existencia tenga significado real. Es una posición que logra ser simultáneamente orgullosa y desesperante. La tragedia es que cada una de estas confusiones modernas tiene una solución simple en la sabiduría cristiana tradicional. El cristianismo ofrece progreso real hacia objetivos eternos, tolerancia genuina basada en la dignidad humana universal, individualidad auténtica que honra la singularidad divina de cada persona, una comprensión apropiada de los poderes y límites de la razón humana, libertad verdadera que incluye responsabilidad moral, y una visión de la humanidad que es simultáneamente humilde y exaltada. Pero para recibir estas soluciones, la modernidad tendría que admitir que necesita ayuda. Y esa, queridos amigos, podría ser la conversión más difícil de todas. Capítulo 6. Defensa da Tradicao como democracia dos mortos. Ahora permítanme defender lo que podría llamarse la democracia más amplia jamás concebida, esa extensión gloriosa del sufragio que incluye no solo a los vivos, sino también a los muertos. Porque la tradición no es otra cosa que democracia extendida a través del tiempo, dando voz a la clase más numerosa y tal vez más sabia de todas, nuestros ancestros. La mentalidad moderna tiene una curiosa arrogancia temporal. Asume automáticamente que nosotros, que hemos tenido la fortuna de nacer más tarde, debemos por tanto ser más sabios que aquellos que vinieron antes. Es como asumir que el último pasajero en abordar un tren sabe más sobre el destino que todos los que abordaron antes que él. ¿Pero por qué debería la fecha de nacimiento ser un indicador de sabiduría? Cuando nuestros progresistas rechazan la sabiduría tradicional simplemente porque es antigua, están cometiendo la misma falacia que cometerían si rechazaran la matemática porque Euclides vivió hace mucho tiempo, o si desecharan la medicina porque Hipócrates no tenía acceso a antibióticos. La verdad no tiene fecha de vencimiento. Consideren la arrogancia extraordinaria implícita en la actitud moderna hacia la moralidad sexual. Por ejemplo, miles de generaciones de seres humanos, en culturas vastamente diferentes, desarrollaron codes similares sobre el matrimonio, la fidelidad y la responsabilidad sexual. Estos códigos fueron refinados por la experiencia práctica de incontables vidas, testados por el laboratorio de la historia humana, y transmitidos como sabiduría preciosa a las generaciones futuras. Pero llega nuestra generación, con apenas 50 años de experimentación sexual liberada, y declara confidentemente que todas esas generaciones anteriores estaban equivocadas. Es como un estudiante de primer año que corrige a Shakespeare, o un aficionado que instruye a